Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí de nuevo. Hoy vamos a hablar de algo que me inspira, que me llena de energía y que espero os motive a vosotros también. Si habéis leído bien en el título del vídeo, vamos a hablar de Kerem y Hande. Y no es un vídeo de cotilleos, aunque me encanta la pareja. Es un vídeo sobre cómo su trabajo, su pasión y su energía me contagian y me dan el empujón que necesito para afrontar el día a día con una sonrisa y sobre todo con muchísima motivación. Si eres nuevo por aquí, bienvenido al club. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Subo contenido variado, desde consejos de belleza hasta reflexiones sobre la vida, pasando por mis hobbies y como hoy inspiraciones personales. Así que si te gusta lo que ves, dale al botón rojo y únete a esta pequeña comunidad. Prometo que no te arrepentirás. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Por qué Kerem y Hande me motivan tanto? Pues bien, la respuesta es multifacética. No se trata solo de que me guste su trabajo como actores, que obviamente me encanta, sino de algo mucho más profundo. Es la energía que transmiten, la pasión que le ponen a cada proyecto, la dedicación que muestran en cada entrevista. Es ver cómo han crecido profesionalmente, cómo han superado obstáculos y cómo, a pesar de la fama y el éxito, siguen siendo personas genuinas y cercanas. Comencemos por el principio. Los descubrí, como muchos de vosotros seguramente, en la serie Senkalkam. Ya sé, un culebrón turco. Pero oídme que no es un culebrón cualquiera. Más allá del drama, las intrigas y los amores imposibles, la serie tiene un mensaje muy positivo, la importancia de luchar por tus sueños, de creer en ti mismo y de no rendirte ante las adversidades. Y Kerem y Hande, con sus personajes de Serkan y Eda, transmitieron ese mensaje de una manera tan convincente que me enganché desde el primer capítulo. Pero no solo me enganché a la serie, sino también a ellos como personas. Empecé a investigar sobre sus carreras, a ver sus entrevistas, a seguirles en redes sociales. Y descubrí que detrás de los personajes que interpretaban, había dos personas trabajadoras, humildes y con una gran pasión por lo que hacían. Kerem con su carisma arrollador y su sentido del humor, y Hande con su belleza natural y su inteligencia. Me impresionó su profesionalismo, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes y su compromiso con el trabajo. Y es que en un mundo donde a veces parece que todo es superficialidad y postureo, encontrar a personas que realmente aman lo que hacen y que se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismas es algo que inspira mucho. Ver cómo Kerem se preparaba para sus papeles, cómo estudiaba los guiones, cómo trabajaba su físico para estar en forma. Ver cómo Hande se involucraba en cada escena, cómo aportaba ideas, cómo se preocupaba por la caracterización de su personaje. Todo eso me hacía pensar, si ellos pueden, yo también puedo. Porque, seamos sinceros, todos tenemos días malos. Días en los que nos sentimos desanimados, sin energía, sin ganas de hacer nada. Días en los que nos cuestionamos si estamos en el camino correcto, si estamos aprovechando nuestro potencial, si realmente estamos haciendo algo que marque la diferencia. Y es en esos días cuando recurro a mi inspiración Kerem y Hande. Me pongo un vídeo de ellos, leo alguna entrevista, veo alguna foto. Y me recuerdan que el éxito no llega por casualidad, que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, pasión. No os estoy diciendo que tengáis que convertiros en fans obsesionados de Kerem y Hande. Cada uno tiene sus propias fuentes de inspiración, sus propios modelos a seguir. Pero lo importante es encontrar a esas personas que te motiven a ser mejor, que te impulsen a alcanzar tus metas, que te recuerden que todo es posible si te lo propones. Ya sean actores, deportistas, escritores, empresarios, familiares o amigos. Lo importante es rodearte de gente que te inspire y que te ayude a crecer. A mí, Kerem y Hande me inspiran a ser más creativa, a ser más constante, a ser más positiva. Me inspiran a no rendirme ante las dificultades, a seguir aprendiendo y a buscar siempre la excelencia en todo lo que hago. Me inspiran a perseguir mis sueños con pasión y a no dejar que nadie me diga que no puedo conseguirlos. Y es que, la verdad, creo que todos necesitamos un poco de inspiración en nuestra vida. Un empujón que nos saque de la rutina, que nos recuerde que somos capaces de lograr grandes cosas y que nos motive a dar lo mejor de nosotros mismos. Un pequeño recordatorio de que la vida es un regalo y que tenemos que aprovecharla al máximo. Pero ¿cómo aplico esta inspiración de Kerem y Hande a mi día a día? No se trata solo de ver sus series y leer sobre sus vidas. Se trata de adoptar su mentalidad, de aprender de sus experiencias y de aplicar sus principios a mi propia vida. Por ejemplo, me fijo en su profesionalismo y trato de ser igual de responsable y comprometida con mi trabajo. Me fijo en su humildad y trato de ser siempre agradecida y respetuosa con los demás. Me fijo en su pasión y trato de encontrar esa chispa en todo lo que hago. También intento imitar su disciplina y su constancia.
Sé que no es fácil, pero trato de crear hábitos saludables que me ayuden a mantenerme enfocada y con energía. Me levanto temprano, hago ejercicio, como sano, medito, leo libros inspiradores. Pequeños cambios que a la larga marcan una gran diferencia. Y por supuesto, también me permito disfrutar de las cosas buenas de la vida. Veo películas, escucho música, salgo con mis amigos, viajo, disfruto de la naturaleza. Porque al final, la vida se trata de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el placer, entre la responsabilidad y la diversión. Además, algo que me encanta de Kerem y Ande es su cercanía con sus fans. A pesar de su fama, siempre se toman el tiempo para responder a los mensajes, para interactuar en redes sociales y para agradecer el apoyo que reciben. Eso me demuestra que son personas agradecidas y que valoran el cariño de su público. Y eso, sinceramente, me parece admirable. Yo también intento ser cercana con vosotros, mis suscriptores. Leo vuestros comentarios, respondo a vuestras preguntas y trato de crear contenido que os guste y os sea útil. Porque al final, este canal no sería nada sin vosotros. Y hablando de contenido, ¿qué os parece si en próximos vídeos hablamos de otros temas que os interesen? Dejadme vuestras sugerencias en los comentarios y prometo tenerlas en cuenta. Me encantaría saber qué os inspira a vosotros, qué os motiva y qué os ayuda a afrontar el día a día con energía. También me gustaría saber si os ha gustado este vídeo. Si es así, dadle un like y compartidlo con vuestros amigos. Me ayudaría mucho a llegar a más gente y a seguir creando contenido que os guste. Y si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Uníos a esta pequeña familia y no os perdáis ninguno de mis vídeos. En definitiva, Kerem y Ande son mucho más que dos actores famosos. Son una fuente de inspiración, un ejemplo de profesionalismo y un recordatorio de que todo es posible si te lo propones. Su trabajo, su pasión y su energía me contagian y me dan el empujón que necesito para afrontar el día a día con una sonrisa y, sobre todo, con muchísima motivación. Y esa es la clave, creo yo. Encontrar a esas personas que te inspiren, que te motiven y que te ayuden a ser mejor. Rodearte de gente positiva que te impulse a alcanzar tus metas y que te recuerde que la vida es un regalo que hay que aprovechar al máximo. Así que buscad vuestras propias fuentes de inspiración, definid vuestros objetivos y salid a conquistar el mundo. Estoy segura de que podéis lograr todo lo que os propongáis. Para resumir brevemente, hoy hemos hablado de cómo Kerem y Ande, más allá de su talento como actores, me inspiran con su profesionalismo, dedicación y pasión. Hemos explorado cómo aplico esa inspiración a mi vida diaria, buscando la excelencia, la constancia y el equilibrio. Y hemos enfatizado la importancia de encontrar nuestras propias fuentes de motivación para alcanzar nuestros sueños. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya servido de inspiración. Vuestra presencia y apoyo significan muchísimo para mí. Me encantaría leer vuestros comentarios. ¿Quiénes os inspiran a vosotros? ¿Cómo os motiváis para afrontar el día a día? Compartid vuestras ideas y experiencias, me encantaría conocerlas. Y si tenéis alguna sugerencia para futuros vídeos, no dudéis en dejarla también en los comentarios. Y para terminar, os animo a darle un like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Y ahora profundicemos un poquito más. Porque decir me inspiran es fácil, pero quiero desgranar qué es exactamente lo que me mueve de Kerem y Ande y cómo lo aplico de forma tangible en mi vida. No quiero que esto quede en una simple declaración de fan, sino que sirva de ejemplo concreto de cómo transformar la admiración en acción. Para empezar, hablemos de la ética de trabajo . He visto entrevistas donde ambos hablan de las largas jornadas de rodaje, del esfuerzo físico y mental que implica interpretar un personaje, y de la importancia de la preparación. Ande, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones de la investigación exhaustiva que realiza para entender la psicología de sus personajes, leyendo libros, viendo películas e incluso hablando con profesionales para meterse de lleno en la piel de quien interpreta. Kerem, por su parte, siempre destaca la importancia de la disciplina y la constancia, mencionando cómo se prepara físicamente para sus roles, cuidando su alimentación y entrenando duro. Esto, chicas y chicos, no es solo cosa de actores famosos. La ética de trabajo se aplica a cualquier ámbito de la vida. Yo, por ejemplo, aunque no interprete a nadie, sí que tengo mis propios roles diarios, el de YouTube, el de estudiante, sí, sigo aprendiendo, el de amiga, el de hija. Y en cada uno de esos roles intento aplicar esa misma ética de trabajo que veo en Kerem y Ande.
Si tengo que grabar un vídeo, me preparo con antelación, investigo el tema, escribo un guión, más o menos, y me aseguro de tener el mejor aspecto posible. Si tengo que estudiar, me organizo, creo un horario y me esfuerzo por concentrarme y aprender. Y si tengo que ser una buena amiga o hija, trato de estar presente, de escuchar y de ofrecer mi apoyo. Otro aspecto que me fascina de ellos es su capacidad de adaptación. El mundo del espectáculo es un mundo muy competitivo y cambiante, y tanto Kerem como Hande han sabido adaptarse a las nuevas tendencias, a los nuevos formatos y a las nuevas exigencias del público. Han trabajado en diferentes géneros, han experimentado con diferentes estilos y han demostrado ser versátiles y camaleónicos. Han sabido reinventarse una y otra vez, sin perder su esencia. Esta capacidad de adaptación es fundamental en cualquier ámbito de la vida, pero especialmente en el mundo actual, que está en constante evolución. Yo, por ejemplo, he tenido que aprender a adaptarme a los cambios en las redes sociales, a las nuevas plataformas y a los nuevos algoritmos. He tenido que aprender a crear contenido diferente, a interactuar con el público de nuevas maneras y a estar siempre al día de las últimas tendencias. Y no siempre es fácil, os lo aseguro. Pero ver cómo Kerem y Hande se adaptan a los cambios me da la confianza y la motivación para seguir intentándolo. Pero no todo es trabajo y disciplina. También me inspira mucho su actitud positiva ante la vida. He visto entrevistas donde hablan de los obstáculos que han tenido que superar, de los rechazos que han sufrido y de las críticas que han recibido. Pero a pesar de todo eso, siempre mantienen una actitud positiva y optimista. Siempre ven el lado bueno de las cosas, siempre aprenden de sus errores y siempre siguen adelante con una sonrisa. Esta actitud positiva es contagiosa. Y es algo que intento aplicar en mi propia vida. Sé que no siempre es fácil mantener una actitud positiva, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. Pero intento recordarme a mí misma que siempre hay algo bueno en cada situación, que siempre hay algo que aprender y que siempre hay motivos para sonreír. Y cuando me siento desanimada, recurro a mis inspiraciones, como Kerem y Hande, para recordarme que todo es posible si mantengo una actitud positiva. Además, me parece muy importante destacar su compromiso social. Ambos han participado en diferentes causas benéficas y han utilizado su fama y su influencia para concienciar sobre diferentes problemas sociales. Hande, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones que luchan contra el cáncer de mama y que promueven la igualdad de género. Kerem, por su parte, ha participado en campañas para proteger el medio ambiente y para apoyar a niños y jóvenes en situación de riesgo. Este compromiso social me inspira a ser más consciente de los problemas que nos rodean y a hacer mi pequeña contribución para mejorar el mundo. Sé que no puedo cambiar el mundo yo sola, pero creo que todos podemos hacer algo, por pequeño que sea. Yo, por ejemplo, intento concienciar sobre diferentes temas a través de mis vídeos, apoyo a organizaciones benéficas y trato de ser una persona más respetuosa con el medio ambiente. Y por último, pero no menos importante, me inspira su autenticidad. A pesar de la fama y el éxito, ambos siguen siendo personas genuinas y cercanas. No se dejan llevar por las apariencias, no intentan ser quienes no son y no tienen miedo de mostrarse tal como son. Son honestos, transparentes y sinceros. Y eso, en un mundo donde a veces parece que todo es una pose, es algo que se agradece mucho. Esta autenticidad me inspira a ser yo misma, a no tener miedo de mostrar mi verdadera personalidad y a no intentar complacer a los demás. Sé que no le puedo gustar a todo el mundo, pero prefiero ser yo misma y atraer a las personas que me valoran por quien soy, que intentar ser alguien que no soy y perder mi esencia. Entonces, como veis, mi admiración por Kerem y Hande va mucho más allá de ser una simple fan. Se trata de una inspiración profunda que me impulsa a ser mejor persona, a trabajar duro, a adaptarme a los cambios, a mantener una actitud positiva, a comprometerme socialmente y a ser auténtica. Y todo esto, chicas y chicos, se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida. No hace falta ser actor famoso para inspirarse en los demás y para transformar la admiración en acción. Ahora bien, quiero bajar esto un poco más a lo concreto. Porque decir me inspiran es muy bonito, pero ¿cómo se traduce eso en el día a día? ¿Qué acciones concretas tomo inspirándome en ellos? En mi trabajo como YouTube como mencioné antes, me preparo mucho más para cada vídeo. Ya no solo se trata de encender la cámara y hablar. Investigo a fondo el tema, busco información relevante, estructuro el vídeo de forma clara y concisa, y me esfuerzo por ofrecer contenido de calidad que sea útil e interesante para mi audiencia. Además, intento ser más constante y publicar vídeos con regularidad, aunque a veces me cueste encontrar tiempo. Me acuerdo de las entrevistas donde Kerem habla de la disciplina para mantener su físico para sus papeles, y trato de aplicarlo a mi calendario de contenido. En mis estudios aunque ya tengo una carrera, sigo formándome constantemente.
Tomo cursos online, leo libros, asisto a conferencias y me mantengo al día de las últimas tendencias en mi campo. Me inspiro en la curiosidad de Ande, que siempre está aprendiendo cosas nuevas y explorando diferentes áreas del conocimiento. Asterisco 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 en mi cuidado personal asterisco asterisco trato de llevar un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio regularmente, comiendo sano y durmiendo lo suficiente. Me inspiro en la disciplina y la constancia de Kerem, que siempre se preocupa por su bienestar físico y mental. Y confieso que su asterisco glow up asterisco me motiva a cuidarme un poquito más. Asterisco 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 en mis relaciones personales asterisco asterisco intento ser una buena amiga, una buena hija y una buena hermana. Escucho a mis seres queridos, les ofrezco mi apoyo y les hago saber que estoy ahí para ellos. Me inspiro en la cercanía y la humildad de Ande, que siempre se muestra agradecida y respetuosa con los demás. Asterisco 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 en mi tiempo libre asterisco asterisco aprovecho para hacer cosas que me gustan, como leer, ver películas, escuchar música, viajar y pasar tiempo con mis amigos. Me inspiro en la alegría de vivir de Kerem, que siempre encuentra tiempo para divertirse y disfrutar de las cosas buenas de la vida. Además, he empezado a implementar pequeños hábitos que me ayudan a mantenerme motivada e inspirada. Por ejemplo, todas las mañanas me levanto temprano, medito durante unos minutos y leo un libro inspirador. También tengo un diario donde escribo mis metas y mis sueños, y donde reflexiono sobre mis progresos y mis desafíos. Y por supuesto sigo a Kerem y Ande en redes sociales y veo sus entrevistas para mantenerme al día de sus proyectos.